Muy bien. Ayer hicimos una visión, o es lo que hemos venido haciendo hasta el momento, de esta visión que de la universidad, que de la colonia pasa a la república y se mantiene como tal. En cuanto a las, digamos, aparte del contexto, pero también mucho de lo que les mencioné en relación con la Universidad Santanderista, si hay alguien interesado, lo pueden encontrar en la Gaceta de la Academia de Historia del Norte de Santander, correspondiente, la anterior. Ahí publiqué una versión relativamente larga de todo lo que tiene que ver con la Universidad Republicana, y pueden encontrar también muchas referencias. Creo que los que no han recibido esa gaceta se la pueden pedir al presidente de la academia y compañero nuestro, que es Luis Fernando Niño. Entonces, tanto esa como otra versión de lo que fue el 20 de julio, que apareció en la última revista de historia, Gaceta de Historia del Norte de Santander, en la que muestro una visión del 20 de julio, pero mirada desde otra óptica, la óptica de Llorente, la óptica de las otras personas que participaron en esa interesantísima conspiración. Muy bien, volvamos sobre nuestro punto y superado, digamos, las crisis las crisis iniciales, llamémoslo así, derivadas de la ley que desarrolla los mandatos, el artículo 19 de la Constitución de Cúcuta. Entonces, pasemos ahora a mirar otras circunstancias. Y yo pienso que una forma bastante interesante de poder seguirle el paso a todas estas cosas que sucedieron en el siglo XIX es seguir un poquito la historia de las constituciones. Hay un excelente libro de Iván Vila Casado, que fue rector de la Universidad Libre aquí en Cúcuta, que se llama Historia del Constitucionalismo Colombiano. Fue publicado el año ya antepasado. Y realmente es un libro que se puede leer casi como una novela. Es realmente mirando las constituciones y las diferentes constituciones y el contexto en el que cambian las constituciones, que es lo que hace Vila, realmente uno tiene una visión mucho más clara de lo que fue la historia política del siglo XIX. Yo creo que la universidad, en últimas, es una manifestación de la política general, de manera pues que es interesante mirar
ese contexto político. Muchas de las cosas que voy a presentar aparecen en el libro de Iván Vila, otras son comentarios míos, pero de todas formas, voy a comentarlas. Comencemos por la Constitución de 1821. La Constitución de 1821, como de alguna manera lo vimos un poquito por encima, es una constitución en la que están de acuerdo tanto Bolívar como Santander. Ahí no hay diferencias. Es una constitución centralista, una constitución autoritaria y una constitución, como decíamos ayer, que permite la creación de una universidad napoleónica, que decía yo, que más se parece a un ejército como sistema que a un sistema universitario como el que ahora tenemos o como el que ahora pretendemos tener, pero que sigue siendo manejado por el ministro de Educación en representación del presidente de la República. Había un artículo en la Constitución de 1991 que decía que la suprema inspección y vigilancia de la educación en el país estaba en cabeza del señor presidente de la República, quien solo la podía delegar en el ministro de Educación. Mirando textos nuevos de la Constitución, yo no pude encontrar ese artículo. Parece que ese artículo desapareció. Me encantaría que los constitucionalistas de la facultad del programa de Derecho de pronto me pudieran decir qué fue lo que pasó. Porque entre otras cosas era un artículo bien interesante. Le da al presidente la misión, la obligación de ser el garante de la calidad calidad de la educación en el país, delegable solamente en el ministro, no en el ministerio. Y en la práctica eso se convirtió en una delegación en todos los sistemas del ministerio, muchas veces bajo la orientación del viceministro respectivo de Educación Superior o de Educación Básica y Media, pero nunca pude yo ver esa integración o ese compromiso del ministro. Y cuando uno va a mirar lo que sí ocurrió eventualmente en relación con la universidad, es un decreto que sacó Gina Parodi, si mal no recuerdo, en el que establece el mecanismo para vigilar y sancionar a la universidad, que tiene nombre propio, porque fue sacado específicamente ante una situación realmente trágica, que fue la de la Universidad San Martín. Pero me da la impresión, estuve mirando en los textos constitucionales últimamente por razones, no es que yo se les vaya a ocurrir que es que soy un apasionado de constitucionalista, ni mucho menos, sino que a veces uno tiene que mirar porque va a citar, de acuerdo con el artículo tal, y lo cito y voy tratando de encontrarlo y no, ya no existe. ¿Qué pasó? Como que el ministerio de alguna forma se saltó a la Constitución. Me da la impresión.
La niña Yihá, como ustedes recordarán, la última ministra de Educación, antes de esta muchacha Angulo, ella tomó decisiones por el presidente. Ella le pidió la renuncia al director de conciencias. Ella. Y le aceptó la renuncia, como si ella fuera el presidente. Sí, han habido cosas bastante interesantes. De manera pues que eso que alguna gente dice que en el periodo actual no es Duque el que manda, por lo menos para educación, en el periodo anterior no fue Santos el que mandaba. Era la ministra de Educación. Yihá, no necesariamente la Parodi, aunque también la Parodi hizo lo que quiso. Entonces, esos son como situaciones bastante interesantes. Pero esa Constitución, la gente comenzó a ver que no era posible realmente llevarla a cabo. Tenía una serie de problemas porque se hizo para otro país. Se hizo para el país que los libertadores querían, no para el país que existía. Por ejemplo, se aparece un sistema muy parecido al de los Estados Unidos para la elección de presidente. Las provincias eligen un delegado y son los delegados los que se reúnen y eligen el presidente. Y si los delegados no se pueden poner de acuerdo con una mayoría de votos, que en este caso es una mayoría simple, la mitad más uno, entonces se le lleva al Congreso y es el Congreso el que elige. Y esto se mantuvo por varios años. Quizás la última elección de ese tipo fue aquella en la que ganó Mosquera contra Caro y no me acuerdo cuál fue el otro. Pero es interesante porque para poder ser elegido a las asambleas de cantón o de parroquia, que era como la base misma del sistema de elección, del sistema electoral, se tenía que ser mayor de una cierta edad, saber leer y escribir, que en la ley que reglamenta esa parte de la Constitución de Cúcuta dice esto se aplicará en 1840, es decir, 10 años después, porque simplemente se dieron cuenta de que mucho de la gente notable no sabía leer y escribir. ¿Qué tal? Y además de eso tenía que tener propiedad. Y se establece un sistema bicameral de Senado y Cámara de Representantes. Y a los representantes y a los senadores se les exigen las mismas condiciones de saber leer y escribir. Pero a los senadores se les exige que tengan una propiedad mayor de tantas hectáreas o que valga más de tantos pesos. Para ser representante podía ser una propiedad más pequeña. O que tuvieran rentas derivadas de su trabajo que superaran una suma, yo no me acuerdo en este momento cuánto era, que era mayor para los senadores
y menor para los representantes. Entonces fíjense ustedes que era una constitución perfectamente definida de las élites y económicas. Y esto no se cambia sino hasta 1850. La primera vez que yo vi esto, estaba relativamente joven, en la biblioteca de mi abuelo, miré la Constitución de 1830 por puro fregar. Digo, ¿cómo es eso? Se tenía uno que ser rico para poder ser elegido, ¿sí? Se tenía que ser. Eso creo yo, entre otras cosas, que debería disminuir la corrupción. Porque si ya es rico, ¿para qué quiere ser más rico? Aunque ahora parece que la Constitución no exige nada en ese sentido y deja que haya corrupción para que se vuelvan ricos y sigan tratando de ser más ricos, que es lo que uno ve en este momento. Y cuando uno ve las cosas que aparecen, como lo que ocurrió hoy con el Consejo de Estado, ayer con el Consejo de Estado, uno realmente se pregunta si la ley, si la justicia es la que es ciega o si son los magistrados los que son ciegos. El admitir una demanda de nulidad por un grupo que ellos saben que es de gente corrupta, que quiere entrar al Congreso a través de maniobras leguleyas, y se basan única y exclusivamente en la letra de la ley y no en su espíritu. Sí, Mockus era el director de una fundación que recibió dineros del Estado. Él no tenía nada que ver con la fundación fuera de aparecer como su director o presidente. Y eso es, de acuerdo con la letra de la ley, suficiente para ignorar la voluntad de 500,000 personas y sacar a un hombre justo, el modelo, llamémoslo así, de la claridad y de la no corrupción. Y ahora vamos a ver quién lo reemplaza. Ya van a ver qué corruptos entran allá. Dice uno, pero por Dios, creo que las cosas no han cambiado mucho. Y yo creo que eso se vio desde ese momento. No era posible que la ley o las leyes basadas en la Constitución de Cúcuta realmente funcionaran. Y la ley tenía un problema, la Constitución tenía un problema, que no podía ser reformada antes de 10 años. De manera pues que había que esperar hasta 1831 para poder reformar la Constitución. Pero con esa Constitución prácticamente era inmanejable el país. Y ya para esta época ya estamos teniendo una situación bastante complicada, porque ahora sí aparecen dos visiones diferentes del Estado. La visión de Santander, de un Estado con ciertas características federalistas, pero con una unidad centralista. Y la visión de Bolívar, de un Estado centralista a morir y una dirección única por parte del presidente, que lo convierte fácilmente en el dictador,
o si ustedes quieren en el monarca. Esas dos visiones se vuelven irreconciliables, de pronto no por Santander y Bolívar mismo, sino por sus seguidores. Porque ahora aparece un grupo de personas que creen a pie juntillas que la única salvación es tener a Bolívar como dictador y jefe absoluto de la República ante los embates que aparecen de todas partes, en los que con esa constitución de tipo semifederalista, pues hay gente que no está de acuerdo con lo que dice el gobierno central, etcétera, y entonces creen en la persona, porque lo llamativo de la situación es que no están pensando en el modelo, están pensando en la persona. Bolívar es el ungido, el presidente eterno. Nada diferente parecería a lo que actualmente tenemos, ¿no? ¿No? Entonces aparece los partidarios de Bolívar, los bolivarianos, y los partidarios de la Federación de Estados, liderados, llamémoslo así, por Santander. Entonces Bolívar decide llamar a una convención de personas, de representantes de las diferentes provincias, que decidieran primero si era necesario cambiar la Constitución, y segundo, si era necesario cambiar la Constitución, entonces hacer los cambios que fueran necesarios. Esa convención se reúne en Ocaña. ¿Qué pasó? ¿Se voló? Esa convención se reúne en Ocaña en 1828 y decide que sí, es necesario cambiar la Constitución. Y siendo necesario cambiar la Constitución, lo primero que hacen es cambiar el punto que dice que tiene que estar ahí por 10 años. Entonces podemos cambiarla. Y entonces aparecen dos propuestas. La de Vicente Azuero, que consagra el sistema federal, y lógicamente es acogida por Santander, quien era representante en la asamblea. Bolívar no estuvo en la asamblea. Bolívar se quedó por fuera esperando a ver qué le decían y mandando noticas. Y la otra, Castillo y Rada, que mantenía el centralismo de la Constitución de 1821. Esa es acogida por los bolivarianos y obviamente es propiciada y aprobada por Bolívar. Pues hay muchos discursos, muchas cosas, qué sé yo, pero lo cierto de la situación es que no se pudieron poner de acuerdo, todos ustedes lo saben. Y cuando de pronto se veían visos de posibilidad de llegar a un acuerdo, entonces les ordenan a los bolivarianos retirarse de la convención. Ellos se van de Ocaña y con eso la convención queda con un voto menos del quórum necesario para seguir sesionando. Y ahí acabó el intento
de reforma de la Constitución y acabó la convención de Ocaña. Pero siempre hay mecanismos, ¿no? Uno siempre puede buscar cómo en un estado se pueden hacer las cosas sin realmente necesariamente cumplir con la norma, inclusive la norma constitucional. Pedro Alcántara Herrán es el intendente de Cundinamarca en ese momento. Y en ese año de 1828 llama a una junta de notables de Cundinamarca. ¿Qué es una junta de notables? Todos nosotros aquí somos notables. Pero esos eran notables porque tenían plata y tenían otra condición, y es que creían en Bolívar. Y ellos no tienen la autoridad para hacerlo, pero revocan el mandato que le habían dado Cundinamarca a los convencionistas. Y deciden encargar a Bolívar del mando supremo. Entonces Bolívar aprovecha eso, el 27 de agosto formaliza la dictadura con un decreto orgánico que llama la Ley Fundamental, elimina la vicepresidencia de una vez por si acaso, saquemos a Santander y se da a sí mismo plenas y absolutas facultades. Y cita una asamblea para 1830 para expedir una nueva constitución. Yo no sé si legalmente esto es cierto o no, pero yo digo, con esto se acabó la Constitución de Cúcuta, la de 1821. ¿Se acabó? Y bueno, es un cambio interesante porque Bolívar asume y lógicamente ahora sí aparecen dos grupos frontalmente opuestos. El grupo de los federalistas con Santander a la cabeza y el grupo de los bolivarianos que aceptan la dictadura de Bolívar ya no aceptan a Santander. Santander sale de la vicepresidencia en vista de que no hay vicepresidencia y obviamente Santander se queda sin ningún tipo de autoridad política. Y esta es la parte interesante, pues, en retrospecto y mirando lo que ocurre inclusive en este momento, pero mirando realmente lo que pasó en esa época, pues mire, es que Bolívar es una figura providencial y él asimismo se cree que es así, aunque después él mismo se arrepiente de haberlo hecho. Pero en ese momento él está en el apogeo de la gloria, está muy bien, ve que todo el mundo lo quiere o piensa que todo el mundo lo quiere. Por su lado, y sin que él se dé cuenta, yo quiero hacer mucho énfasis en esto, porque a veces el gobernante, el que aparece como el mascarón de proa, pues realmente no se da cuenta de lo que están haciendo sus amigos a su alrededor. Y no lo digo por lo que pueda estar sucediendo hoy en el país, sino por lo que parece que siempre ha sucedido. Siempre hay los amigos que son extra amigos y que consideran a la persona como absolutamente irreemplazable. Y eso fue el grupo bolivariano de 1828. Ellos consideran que Bolívar tiene que mantenerse como presidente de la República a perpetuidad, hasta que se muera. Y entonces viene la gran pregunta, oye, después de que Bolívar se muera, ¿qué hacemos? No, muy simple. Vamos a traer un príncipe europeo, alguien de la
de Inglaterra o de Francia para que suceda a Bolívar. Entonces Bolívar va a continuar mandando con el título de libertador en la monarquía que se va a establecer y que tendrá efecto una vez Bolívar muera. En ese momento tendremos el reino, quizás nuevo reino, en este caso, de la Nueva Granada. Sí, claro. Bueno, es muy interesante lo que tú dices, pero esa constitución fue establecida por Bolívar, quizás con San Martín, eso no me queda claro, porque la reunión entre Bolívar y San Martín se dio fue en Guayaquil, no en Lima. Ellos nunca se vieron en Lima, se vieron en Guayaquil y supuestamente de lo que ellos hablaron no hay récord alguno. Pero no importa, la Constitución sí la escribió para Bolivia. Y esa Constitución, esa primera Constitución, sí tenía la figura del presidente vitalicio. El punto es que aquí, y digo yo, que yo no creo que Bolívar supiera de esto. Esto se hizo, yo estoy casi absolutamente seguro de que se hizo sin que él supiera, pero se hizo por sus amigos. Y le dieron instrucciones a nuestros embajadores en Londres y en París para que vieran qué opinaban ellos acerca de la propuesta de traer la monarquía a Colombia y si apoyarían esa propuesta y en ese caso, qué casa vendría a gobernar en Colombia. Los embajadores efectivamente se reunieron con las autoridades británicas y francesas con dos interesantes respuestas. Los ingleses dijeron, no nos suena y nunca aceptaremos en Colombia un monarca francés. Eso ya les puso como un problemita a estos señores. Y el embajador ante Francia dijo, uy, aquí sí les parece muy bueno, tendríamos que ver cuál de las ramas de la monarquía podría ir a Colombia. Afortunadamente, cuando se dieron cuenta, y específicamente cuando Bolívar se dio cuenta del proyecto, dijo, no, absolutamente no. Por eso es que yo digo que yo no creo que él siquiera tuviera idea de que eso estaba pasando. Pero eso sí creó en Bogotá particularmente y en otras partes del país una prevención clarísima contra la dictadura de Bolívar. Porque entonces ya apareció clarísimo que lo que Bolívar estaba tratando era convertirse en rey. Y de ahí lo que el pueblo, ya no los intelectuales, ya no los políticos, sino el pueblo en general, viene a ver en Bolívar. Ven, es un dictador, un tipo que se quiere coronar como monarca. Y obviamente el pueblo no quiere eso. No fue para eso para lo que lucharon durante la independencia. Ellos precisamente lo que hicieron fue quitarse de encima a un rey. Y yo pienso que esto presenta el contexto de lo que va a ocurrir
también posteriormente ese mismo año. Bolívar obviamente no da la aprobación, pero reúne en Bogotá en enero de 1830 el Congreso Constituyente. Bolívar llama a ese Congreso el Congreso Admirable, admirable por la gente que supuestamente asistió. Asistieron 31 representantes de la Nueva Granada, 7 de Venezuela y 10 de el Ecuador. Y es al terminar la instalación del Congreso en la que se lee la proclama, en la que el Libertador anuncia que renuncia desde ese momento al mando y se retira. La gente le dice, ¿pero cómo? ¿Cómo se va a retirar? Dice, no, es que yo nunca estuve buscando la dictadura, yo nunca estuve buscando la monarquía. Ahí les dejo eso. Y se fue. Creo que una exagerada, pero muy interesante crónica novelesca del viaje de Bolívar a Santa Marta, que ocurrió inmediatamente después, está en el libro de García Márquez, el general en su laberinto. Seguramente ya se lo han leído, pero quien no se lo haya leído, de verdad se lo recomiendo. Históricamente tiene muchas fallas, pero es realmente interesante ver cómo el novelista interpreta la angustia de Bolívar ante eso que está viendo. Porque es que resulta que en ese momento Páez le ha retirado el apoyo y pretende sacar a Venezuela de Colombia, de lo que ahora llamamos la Gran Colombia. Le mandan una delegación del Congreso en Bogotá a Páez, que no se reúne directamente con ellos, pero se reúnen aquí en la Villa del Rosario para charlar esa posibilidad, el que Venezuela no se separara. Y Páez manda decir, mientras Bolívar esté en Colombia, nosotros no seguiremos en la Nueva Granada. Yo no he podido entender, la verdad, y tampoco he hecho un trabajo, pues no he visto por qué Páez le cogió tal odio a Bolívar, porque era odio. De alguna manera, eso impidió que continuara Colombia en la forma como como se trató en el Congreso de Angostura inicialmente y como se consolida en el Congreso de Cúcuta, 1821. No ocurre la salida de Venezuela en 1830, pero sí ocurre poquito después. Y Flores, otro general venezolano que estaba al mando en el Ecuador, aprovecha y dice, nosotros tampoco queremos seguir unidos a Colombia. Es una situación bastante interesante, que tiene muchas aristas que también les comento acá. Eso del general Páez dice que nada de conversar con el gobierno de Bogotá mientras Bolívar esté en Colombia. Esto lo sabe Bolívar. Es parte de lo que más le duele. Y en García Márquez, por ejemplo, se ve lo que el novelista trata de pasarle al lector como la angustia del hombre que fue recibido en Caracas después de la campaña admirable de 1813 como
libertador. Es que en Venezuela le dieron ese título y él adoptó ese título como el más alto título que se le pudiera dar. ¿Por qué luego digamos, este cambio de actitud de Venezuela para con Bolívar? No lo sé. Pero sería objeto de un trabajo interesante. Aquí tenemos muchos venezolanos, gracias a Dios, que de pronto pudieran ilustrarnos en ese punto. Y es llamativo, pues, en ese contexto, y ahí estoy totalmente hablando de más, pero lo voy a decir. De pronto eso fue lo que Chávez trató de hacer cuando constituye una república bolivariana, como darle, como decirle, vea, nosotros lo tratamos a usted muy mal y de ahora en adelante usted va a ser nuestro símbolo. Que Maduro haya entendido eso, que va a entenderlo. Que los militares hayan entendido eso, que lo van a haber entendido. Pero lo importante de la situación es que de pronto la situación va por ese lado. Yo no sé. Aquí tenemos gente que sabe de eso, gente investigadora venezolana como Neida, que de pronto en algún momento nos puede ilustrar acerca de esos hechos. Lo que tuvo que ver este periodo con la universidad. Simplemente un periodo en el que realmente hubo muy poca actividad universitaria. Los estudiantes en últimas estaban tratando de meterse en la parte política. Aquí está. No. Y es precisamente el atentado septembrino en el que casi asesinan a Bolívar, en el cual nunca se pudo probar, ni en ese entonces ni ahora, que Santander hubiera tenido nada que ver. Pero Manuelita, que odiaba a Santander, pues quiso involucrarlo y hasta logró que lo condenaran a muerte. Pero Bolívar le conmutó la pena, lo puso en prisión, lo mandó para Cartagena preso, estuvo ahí en las bóvedas de Cartagena preso durante un año y de ahí salió desterrado. Pero por Manuelita lo hubieran matado. Entonces, en ese periodo, los estudiantes toman, como siempre, lo hemos venido viendo y se ha repetido digamos, en la proclama de Córdoba en 1914. Algo así en Argentina. Lo vimos en los pronunciamientos franceses en los que estuvo metido Eric el Rojo, que llegaron a Colombia 3 o 4 años después. En todas estas gestas, llamémoslas así, los estudiantes siempre han ido contra el orden establecido y sobre todo contra aquello que consideran como lesivo a la libertad. De manera pues que fue un grupo de muchachos, parece que el mayor de ellos tenía 25 años, los que se metieron a Palacio y trataron de matar a Bolívar. Eran muchachos bien, de clase dirigente, no eran soldados. Cuentan las anécdotas, lo que alguna gente podría llamar la petite histoire, que la salvación de Bolívar se dio
precisamente por la caballerosidad de los muchachos. En el sentido de que cuando Bolívar estaba con Manuelita en el cuarto que está actualmente en la Cancillería, ahí el balcón de donde él saltó, que afortunadamente no es muy alto, estaban los dos. Cuando ella oyó gritos y sables, estaba desnuda y cogió un sable y salió desnuda. Los muchachos ya estaban en la habitación contigua, la vieron desnuda y les dio qué pena, se voltearon. Eso lo aprovechó Bolívar para salir por esa ventana. Cuando los muchachos ya superan la vergüenza y entran, pues ya no está Bolívar ahí. Pero los cogen. Algunos de ellos se vuelan, pero eventualmente, como Vargas Tejada, mueren en el llano pasando un caño, y a otros simplemente los ejecutan. Y Manuelita utilizó el incidente para salir de los enemigos políticos más destacados de Bolívar. Por ejemplo, el almirante Padilla. ¿Qué diablos tenía que ver el almirante Padilla con esto? Pues ella lo metió como uno de los instigadores de la conspiración y lo fusilaron. El primer almirante que tuvo Colombia, fusilado. Y a otras personas de alto nivel también les aplicó la misma cosa, solamente por estar de acuerdo con las ideas federalistas. De manera pues que fue un periodo muy complicado. Y lo pongo de presente por el hecho de que la poca actividad que hubo permitió que los estudiantes siguieran estudiando. Después, obviamente, en ese momento se cierra la universidad, ¿sí? Pero estos estudiantes, recuerden que eran de derecho, porque en esa época no era sino derecho, teología. Yo creo que los de teología no se metieron en eso, y medicina. Pero lo cierto de la situación es que se tiene una revolución de los jóvenes universitarios, una revolución, una atentado de los jóvenes universitarios. Yo creo que esto es algo que generalmente no lo vemos en los libros de historia. Bueno, Santander escogió y fue elegido como tal a su vicepresidente José Ignacio de Márquez. Ya lo hemos visto en el colegio de Boyacá. Y era obviamente uno de los propulsores del federalismo, en contra de las ideas más conservadoras de los que no querían a Berta. Y ese es el otro punto, porque una vez que Santander vuelve a tomar el poder, decreta nuevamente que en todas las universidades se vuelva a enseñar a Berta. Es la filosofía política del utilitarismo y la filosofía política del bien común y la búsqueda del placer y la ausencia de dolor. Siendo vicepresidente, José Ignacio de Márquez
de alguna manera comienza a tener diferencias notables con Santander. A Santander inclusive le piden que no le entregue el poder a José Ignacio de Márquez. Y Santander realmente hace lo que se ha venido haciendo hasta hoy, independientemente de todas las cosas, y es que el presidente en ejercicio, al terminar su periodo, personalmente le entrega el poder a su sucesor. Santander no quiso aceptar lo que le proponían sus áulicos de continuar en el poder. Se me acabó el periodo, déjenme tranquilo. Pero ya José Ignacio de Márquez trató de hacerle reformas a la administración pública, pero la verdad no se le dio con la universidad. La universidad siguió igual. ¿Cómo era la universidad? Colonial, igualito. Tenía la formación en Derecho, en Medicina, no en todas partes, y en Teología. Y hasta ahí llegamos. Eventualmente se crea la carrera de Ingeniería Militar en la Escuela Militar. Pues son los términos, eventualmente se crean las escuelas militares. Escuelas militares que no se concibieron como universidad ni como instituciones de educación superior, sino hasta, yo diría que eso fue como a 1960, no, 1950. Quizás fue durante la dictadura de Rojas Pinilla cuando se le da el estatus universitario a la escuela militar. Hasta ese momento, los estudiantes de la escuela militar inclusive no podían entrar a la universidad. Y lo que ellos hacían en general era más bien un bachillerato, al que le seguían, obviamente, actividades de tipo militar. Esa escuela militar se estableció prácticamente desde la República, desde el comienzo de la República, con el objetivo lógico de formar oficiales, de formar la élite militar. Y dentro de las actividades que ellos tuvieron fue la creación de la carrera de ingeniería. Además, pues que sí existió una carrera de ingeniería en la escuela militar. ¿Dónde está la escuela militar? En Bogotá. ¿En dónde? En donde actualmente está. Eso no ha cambiado. El mismo sitio. En cuanto a lo demás, nada cambia. Realmente nada cambia. El cambio comienza un poquito después, porque hay una inquietud, inclusive desde Mutis, que se manifiesta a través de las escuelas, de las sociedades amigas del país y posteriormente a través de las academias que existieron en Bogotá en los periodos de la Primera Guerra Civil, en el siglo XIX, y que tenían como objeto el buscar las ciencias útiles. Gran problema, ¿qué son ciencias útiles? En cierta forma, esa discusión no la hemos dado, pero sí la inicié cuando primero comenté este punto, porque se pregunta uno de lo que existía en la universidad colonial y pasa
a la Universidad Republicana y llega prácticamente hasta 1867, como veremos ahora. El derecho es útil, es una ciencia útil, no está definida como tal. La medicina es una ciencia útil, tampoco está definida como tal. Y la teología es una ciencia útil. Y eso es lo que nosotros teníamos. Entonces, ¿qué quería decir ciencias útiles? Para la gente en ese momento, desde Mutis, ciencias útiles eran las ciencias que llevaban a producción. La producción diaria, la producción de zapatos. Es una ciencia útil. La producción de escritorios, eso es una ciencia útil. ¿Por qué? Porque tiene un producto. ¿Quiénes manejaban eso? Los artesanos. El papá le enseñaba al hijo y ya. Pero no había mecanismos reales que permitieran un acceso al conocimiento, entre comillas, útil. Y se hicieron muchos esfuerzos por hacer algo en ese sentido. Pero realmente, solamente con la llegada de los salesianos al país, mucho después, se comienza a pensar que sí se le puede enseñar a la gente ciencias útiles, incluyendo la agricultura. Es que la agricultura es muy útil. Imagínense, sin agricultura no hay comida. Pero no, eso se le deja a los peones, porque los señores, por derecho divino, no se untan las manos en cosas tan sumamente prosaicas como hacer una mesa o trabajar en el campo. Es lo que yo llamaba en un artículo hasta que publiqué hace siglos, sí, del siglo pasado, y que decía, era Latin American Science, Fact or Fiction. La ciencia latinoamericana es ciencia, es hecho o es ficción. Y yo decía, al español, Hidalgo, bien difícil traducir eso al inglés, pero no importa, busqué la forma de hacerlo. Pero ¿qué es Hidalgo? Hijo de algo. Eso es lo que quiere decir Hidalgo, hijo de algo. ¿Y qué es ese algo? Tierra. El Hidalgo es quien posee tierra. ¿Cómo se consigue la tierra? A través de la conquista. ¿Y cómo logramos que como sociedad conquistemos tierra? Pues tenemos que tener algún tipo de, ¿cómo lo llamaría yo?, de razón que lo justifique. Y entonces, una justificación clarísima era que los moros habían conquistado España. Y entonces ahora había que sacarlos de España. Entonces la tierra se conquista quitándosela a los moros. Y finalmente se logra finalizar el proceso con la caída del último reino de taifas, que es el reino de Granada. Y ahí se reparte lo poquito que quedaba en Granada entre los hidalgos que
que llegaron hasta ese punto, expulsando totalmente a los moros. ¿Y ahora qué hacen? Se quedaron sin puesto. No había guerra con los otros estados, porque estaban nacientes y qué sé yo, pero estaba América. Entonces los hidalgos se vienen a América, los que no tienen algo se vienen a América para convertirse en hidalgos. Y entonces viene todo el proceso de la conquista, a través del cual conquistan las tierras que no son de ellos. ¿Con qué propósito? De convertirlos al catolicismo. Es la conquista hecha por la espada y la cruz. Ya consiguieron la tierra, la van a dar. ¿Cómo se me ocurre? Para eso están los indios. Pero el padre de las casas se le ocurre mandarle al rey una carta toda fregona en la que se queja de la maldad, de la crueldad de los conquistadores. Y entonces el rey es un pendejo. Entonces dice, ay, no le hagan nada a los indios porque ellos son mis hijos. Son mis hijos, pero menores de edad. Y como son menores de edad, están bajo mi tutela. Y a ustedes se los voy a dar para que me los cuiden. Se los encomiendo. Y esa es la encomienda en la que se le da a una persona tierra y las almas que habitan en esa tierra, entendiendo como almas que habitan en esa tierra los indios, y les dicen, ustedes son responsables de ellos, ustedes son responsables de darles de comer, de cuidarlos y toda esa cosa, que trabajen eso sí porque pues, tienen que ganarse el sustento. Entonces los indios trabajan, el hidalgo no. El hidalgo no trabaja, trabajan los indios. ¿Para qué? Para ellos comer y darle de comer al hidalgo. Y como el hidalgo tiene más de lo que puede comerse él y su familia, entonces le dan la posibilidad de venderlo. Y entonces se incrementa el comercio y el hidalgo se vuelve más rico cada vez. ¿Quién gobierna a estos países? Los hidalgos. Entonces ya tenemos una élite clarísima, que es como comenzamos a hablar de lo nuestro. Son élites que conquistaron nuestro país con la espada y la cruz, o sea, los guerreros de la mano de los sacerdotes. Entonces no puede ser extraño para nosotros el que los sacerdotes mantuvieran el poder que tuvieron hasta cuando se acabe el concubinato. Pero no lo vi. Tenían unidos de la mano, eran las mismas élites. Las mismas élites. Y esas son las élites que llegan al colegio del seminario de Popayán. Son las élites que llegan a la Universidad Tomística, a la Universidad Javeriana, y son las mismas élites que eventualmente hacen la independencia. Son las élites. Y son las élites que luego van a hacer las guerras intestinas del siglo XIX. ¿Qué ha cambiado? Pues no ha cambiado nada desde la época colonial. Es una universidad, es una educación, no necesariamente una universidad, es una educación para las élites. Y como no hay tantas élites, tantos miembros de esas élites, en la Constitución de Cúcuta, cuando se trata de
definir las condiciones para ser representante o senador, se pide que sean también de la élite intelectual, que sepan leer y escribir. Que no les piden más, que sepan leer y escribir. Pero como muchos de ellos todavía no saben leer y escribir, en 1821, entonces dicen, pero esto no se va a aplicar sino hasta 1840. En el entretanto, vamos a ver cómo logramos que aprendan a leer y escribir. Y entonces ya viene el cambio para que en todas partes haya escuelas que enseñen a leer y a escribir. Y esa es la modificación de la visión republicana plasmada en el Congreso de 1821 y sus leyes, que manteniendo la idea de élite, permite que gente que antes no era de la élite pueda llegar a hacerlo a través de la educación. ¿Ven ustedes? Es un cambio, ahí sí, es un cambio inmenso de la concepción de lo que es la educación y para qué sirve la educación. Y eso claramente lo vimos, aparece en la ley como uno de los considerandos de la ley que crea los colegios por parte de Santander. Pero hasta ahí llegan las cosas, no cambian más. Vamos a tener una nueva élite a través de la educación. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tengo un error. Obando realmente sí estuvo en Chile, pero no murió en Chile. Murió en un combate peleando contra el gobierno en un año posterior y fue presidente de Colombia. Yo no sé de dónde es, de dónde es General Guerrero. Pero bueno, lo rectifico. Ahora, en 1843, el general Pedro Alcántara Herrán, militar, que estuvo en las guerras de la independencia, que luchó con Obando contra Bolívar, en una revolución que se hizo contra Bolívar, y que Bolívar llegó allá, llegó y habló con ellos, y los tranquilizó, nombró a Pedro Alcántara Herrán como gobernador en Bogotá, y a Obando lo dejó al mando de las fuerzas del sur, y se acabó la rebelión. Fíjense que además de todo lo visionario que era Bolívar, también fue muy buen diplomático. Bueno, en todo caso, en vista de que no se cumplían todas las ideas que se han propuesto en 1821, propone en 1843 reformar la Constitución, la de 1832. Pero el Congreso decide que va a constituirse en Asamblea Constituyente y ser ellos mismos el Congreso el que hace la Constitución, que finalmente aprueban en 1843. Esa Constitución tiene una orientación conservadora en el sentido de el fortalecimiento del gobierno central y la defensa de la religión católica, porque si bien la Constitución de 1832 decía que el gobierno protegería la Constitución católica, la religión católica, la cual en la del 43 es la única cuyo culto sostiene y mantiene la República. Esto es algo que se mantiene hasta el siglo XX, bien entrado al siglo XX. Es la única. Y entonces viene una situación ahí que no vale la pena
sino simplemente decir que los conservadores eligen a Tomás Cipriano de Mosquera, que después aparece como liberal, etc. Eso es todo una sopa de minestrone. Uno nunca sabe qué era lo que estaba pasando, inclusive cuando llegan Núñez, ¿qué diablos era lo que era Núñez? No lo sabemos. Pero Tomás Cipriano de Mosquera decide expedir leyes que son inspiradas en el liberalismo romántico francés, un gobierno supuestamente conservador que ahora comienza a expedir leyes pensando en las cosas como se hacen en Francia. Y Francia es liberal. El romanticismo liberal sí, pero es liberal. Entonces allá no hay ya la idea napoleónica del control estatal desaparece. Y en el caso de la educación en particular, también han desaparecido títulos, ya han desaparecido cortapisas a la libertad de ejercicio de las profesiones. Entonces, lo único que se tiene que tener en cuenta, en últimas, es que la gente sea idónea. ¿Cuál es la diferencia entre un odontólogo graduado, en esa época no había, y el que en la plaza del pueblo le echa a uno una cosa que le adormece la encía y le saca una muela a la vista de todo el público? Extracción sin dolor. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el graduado y el tema? La idoneidad. Entonces, lo que dice Mosquera es: acabemos con tantas tonterías. El que quiere ejercer una profesión, que la ejerza. No hay necesidad de que tenga un título para ejercerla. Y entonces, en la ley del 15 de mayo de 1850 se elimina el requisito de grados académicos para el ejercicio de profesiones diferentes a la farmacéutica. Para eso, que sí tenía que ver con la salud humana y que era más importante que el médico, porque el farmacéutico era el que le recetaba las drogas y el que hacía las drogas que recetaba el médico, lo que hasta el siglo XX se llamaba la droga blanca, que era hecha directamente por un farmacéutico sobre la base de una receta del médico. No estaban las grandes compañías farmacéuticas en ese momento para vender sus drogas, entonces todos tenían derecho, pero ellos sí tenían que tener un certificado de idoneidad. ¿Los demás para qué? Si tú eres un buen abogado, en el sentido de que eres capaz de defender a un criminal o a una persona buena que está siendo atacada por un criminal, ¿para qué necesitas el título? Tú te puedes aprender las leyes. Después de todo, no eran muchas. No se había querido aceptar la propuesta de Bentham de venir aquí a hacer el código de leyes. Como no había un código, pues, entonces, ¿qué caramba? Era lógico en ese momento. A nosotros nos parece totalmente ilógico. Pero fíjense ustedes que para ese momento de la historia de Colombia era perfectamente lógico que si nosotros creemos en la libertad y en la libertad del ejercicio de lo que nosotros hacemos, sea lógico. Y nos vamos a encontrar con que la mayoría de la gente que practicaba una profesión
era lo que ahora se le llama, los médicos le llaman tecos, pero en general se le llaman ¿cómo le llaman? Personas prácticas, no, eso. Empíricas. Si la están dando buenos resultados, ¿por qué no? Si la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación puede curar el cáncer con un menjurje, ¿por qué no? ¿Por qué tiene que ir a la universidad para aprender eso? Si además en la universidad no lo enseñan. ¿Sí? Entonces, noten que hago mención a eso por lo de la ministra, porque han hecho un escándalo horroroso cuando no debería haber ese escándalo. Y ya está clarísimo que hay una revisión que apareció ahorita en el chat de la Academia Nacional de Medicina de Óscar Gutiérrez, en el que muestra algo así como 60 diferentes artículos en los que se demuestra la actividad del gonoderma. Entonces, ante eso, muchos, inclusive de las academias, tanto de la Academia de Ciencias como de la Academia de Medicina, están diciendo, bueno, pero lo que está mal es que la ministra haya dicho que no le tiene confianza a los procedimientos. Bueno, entonces pues estos tampoco le tienen confianza a los procedimientos. Entonces, que cada cual demuestre en la práctica su idoneidad. Pero eso no es todo. Se suprimen las universidades. ¿En qué sentido? No en que acabo con la universidad que no existía. ¿Cuál es la que existía en ese momento? Fundamentalmente la del Rosario y las universidades creadas por Santander. Pero se suprime ¿qué? El financiamiento de esas universidades. Entonces, si no hay financiamiento, pues la universidad fundamentalmente no funciona. Y otra cosa, se elimina el título de bachiller. Pero fíjense que estamos hablando del bachiller en el sentido de el primer título, porque el primer título que se da desde la colonia y se da cuando se termina filosofía es el de bachiller. Después se da el título de magíster y eventualmente se puede dar el título de doctor desde esa época. Entonces se suprime el título de bachiller. Es que no había doctores, entonces no lo podemos suprimir. ¿Ok, señor? Yo creo, independientemente del análisis de las causas y del contexto histórico y político del momento, que esta decisión realmente tuvo unos efectos funestos para el país. No solamente para la universidad, sino para el país. Para la universidad claramente, porque para la universidad esto implicó que se acabaron las universidades. Pero para el país también, porque lo poquito que se había logrado avanzar en cuanto a hermenéutica, en cuanto a tratar de explicar las cosas, en ir más lejos de simplemente lo escrito, se paró. Y se paró fundamentalmente hasta 1867. Entonces, ahí encuentra uno una situación en la que una decisión
gubernamental definitivamente puede tener unas consecuencias que la misma decisión no buscaba. Muy desafortunado. Pero eso lo tenemos no una, sino varias veces. Mientras que algunas de las constituciones que existieron en el siglo XVIII, por ejemplo, le daban prelación a la cátedra de cívica. Un ministro cualquiera, y ahí sí que uno tiene que decir un ministro cualquiera en el sentido de cualquiera, como dice mi hija, un ministro X, se le ocurre que eso hay que quitarlo y se suprime la cívica del plan de estudios de la educación básica y media, y se suprime la ética, llámela catecismo, cámbiale el nombre que usted, por el nombre que usted quiera, pero se suprime la urbanidad, se suprimen las reglas de comportamiento en sociedad, se suprime la ortografía, se suprimen las cosas que son básicas. Y ahora me van a decir que eso no ha traído consecuencias funestas para la educación colombiana, hasta llegar a lo que está pasando con la Universidad de Medellín, que le da un título de abogado a un señor por el hecho de ser senador. Si es corrupto o no es corrupto, yo no lo sé desde el punto de vista del plano, pero que es corrupto desde el punto de vista ético está clarísimo ahí. ¿Y qué pasa con decisiones como la de la ministra Parodi, que decide crear todo un programa que se llama Pilo Paga, ser Pilo Paga? ¿Con qué objeto? Volver a la idea fundamental de Santander. Todo el mundo, independientemente de dónde viene, de qué capital económico tiene, de qué capital cultural y ciertamente de qué nivel socioeconómico, que sería la forma como también se mira en este momento, puede acceder a la universidad. El programa es excelente. ¿Cuál es el problema? Se toman decisiones sin pensar en la cultura de la gente ni en el momento específico por el que estamos pasando. La cultura de la gente nos dice que hay profesiones que son mejores que otras. Eso viene de la colonia. ¿Cuáles son las mejores? Medicina en este momento, derecho, sigue siendo, ingeniería, esa es una que se coló después, las demás no. ¿Y dónde deben ir los estudiantes? A las universidades de prestigio. ¿Quién diablos se va a ir a la Universidad Nacional? Así la Universidad Nacional esté en el ranking de Shanghái dentro de las 1000 universidades importantes de Latinoamérica. No, hay que ir a los Andes, que también está en ese ranking. Está por debajo de la nacional, o un poquito por encima de la nacional, no sé. Pero esa es la universidad a la que tenemos que ir. Y lógicamente a la Javeriana. Y bueno, pues si no nos aceptan por ahí, o no queremos ir a Bogotá, entonces a la Universidad del Norte en Barranquilla, al EAFIT en Medellín, al ICESI en Cali o a la misma Javeriana en Cali. Pero venir los muchachos del norte de Santander, Pilo Paga,
a la Universidad Francisco de Pablo de Santander y digo, vamos a Bogotá. Y además, clarísimamente me van a dar un subsidio de vivienda. Todo el mundo tiene alguien en Bogotá. Entonces, con tal de que lo dejen vivir allá y le den una platica como para comer, pues ya es suficiente. Y los Andes crea becas especiales para estos estudiantes y les da comida y qué sé yo. Y se pone uno a ver, no me consta lo de los Andes. Cualquier cosa que diga acerca de los Andes es falso. Posible, pero falso. Pero sí les puedo decir la Universidad del Norte, por lo que amigos míos de la Universidad del Norte estaban diciendo, se cambió toda la infraestructura con el objeto de atender a los 1.000, 1.200, 3.000 estudiantes que llegaron a tener. Lo tradicional, sí, hay que hacerlo. Pero hay que atender a esos muchachos, porque esos son los que nos dan la plata. Los profesores de la del norte estaban absolutamente, y eso sí lo puedo decir, y cuando hablo de los profesores, también hay que hacer una acotación. Los profesores amigos míos, porque puede que hubiera profesores que estaban felices con eso. Entre otras cosas, los que contrataron para trabajar con los que los pagan, porque también contrataron profesores para eso. ¿Sí? Bueno, es un programa excelente en donde se presentan situaciones tremendamente complejas. Un muchacho que sale de su casa totalmente alienado a estar en una universidad en donde se le ve como un bicho raro, en la que a las élites que están estudiando allá les dicen, oiga, sean buena gente y traten bien a estos muchachos. Pero lo pueden hacer, lo pueden no hacerlo. Hay un caso que puede que esté relacionado con esto o no, hay gente que piensa que sí, el del estudiante de la Javeriana que se suicidó. No aguantó la presión. Y encima de eso la presión, porque para poder seguir en el programa tenían que tener calificaciones bien altas. Y los profesores, por lo menos en la Javeriana, les da 5 si el estudiante viene de las Nieves o viene del Chicó. El estudiante pasa la materia si obtiene la nota, y si no, se pegó. Entonces la presión es fregada. La presión es grande para los de la élite. ¿Cómo será para estos muchachos? Programa excelente, a mi juicio, pero no para nuestra cultura. Porque los muchachos que pudieran encontrarse con compañeros de su mismo estrato, yendo a la Nacional, no fueron a la Nacional, porque ir a la Nacional era como ir a cualquier otra universidad. ¿Qué estaban esperando? Hacerse miembros de esa élite. Legítima aspiración. Claro que es una legítima aspiración. La gran pregunta en este momento es, ¿lo han logrado? No lo sé. Para los que estudian, para los estudiosos de la educación, y aquí tenemos unos grupos muy buenos en eso, valdría la pena que se mirara. Llega el nuevo gobierno, todo lo anterior está mal, entonces hagamos otro programa que es el de la generación E. No sé qué quiere decir. La verdad, Yolanda me lo tiene que explicar en algún momento. Pero algunos de ellos pueden acceder ¿a dónde? A las universidades acreditadas. Fundamentalmente. Eso permite que estudiantes del norte de Santander puedan venir a la Universidad Simón Bolívar.
y podrán asistir a la universidad. Francisco Paula se acreditó finalmente. Sí, es que la generación es de la posibilidad, sea la institución o programas acreditados, la diferencia continua. ¿Pero esto es lo mismo? Bueno, en todo caso, el punto ahí es que de pronto hay decisiones, pero son decisiones que no son verdaderamente hechas para una cultura en particular. Ahora, argumentarán, y estoy de acuerdo, yo quisiera creer eso, que una cultura la podemos cambiar precisamente a través de cambios estructurales o de cambios de tipo así que logren apartarse, romper con el pasado. Pero vamos a tener un periodo importante en el cual va a haber consecuencias. Yo pienso que para la Universidad Colombiana y para la Universidad Simón Bolívar en particular, y todo esto que he venido haciendo no es para darles a ustedes solamente una visión histórica, es porque quiero que ustedes todos, o que todos nosotros nos demos cuenta en dónde estamos, cuál es la cultura que nosotros tenemos, de dónde venimos, para que nosotros podamos llegar finalmente a un ofrecimiento tanto pedagógico como práctico de las carreras que satisfagan las necesidades de la gente del norte de Santander. No simplemente por tener más carreras, no simplemente por tener más posgrados, sino porque estamos en una coyuntura que tenemos que estudiar, que tenemos que entender y que tenemos que ver si nosotros estamos respondiendo a esa coyuntura. No nos podemos quedar en el siglo XIX. La educación colombiana sigue siendo napoleónica. En nuestra universidad es napoleónica. No lo vamos a poder cambiar. Y de pronto no nos interesa cambiarlo. Nos interesa entenderlo y trabajar dentro del sistema. Y tenemos que conocer el sistema y su historia y su estructura para poder trabajar bien dentro de ese sistema. De manera pues que, como ven ustedes, el acabar con las carreras, el acabar con los títulos no sirvió para nada. Pero antes de terminar por hoy, sí quiero mencionar otra cosa que sí es importantísima. En este mismo año aparece una ley en la que finalmente hay abolición de la esclavitud. Y eso es importante. Antes hubo libertad de bienes, qué sé yo, que tuvieron que hacer un esfuerzo importante, pero claro, hay que darse cuenta, horrible lo que va a decir. Por favor, no me lo tengan en cuenta. Pero es que el sistema de propiedad es bien importante. La ley mosaica, en su 10º mandamiento, dice: no desearás ni la mujer, ni el buey, ni el asno, ni la casa de tu vecino. La mujer era propiedad del hombre, que eventualmente dejó de serlo. Qué bueno, maravilloso. Casi que ahora a los hombres nos toca decir, cambiemos un poquitico y hagamos que no seamos propiedad de la mujer, pero bueno. Pero
sí démonos cuenta que el sistema de propiedad comienza por eso. Es posible, de acuerdo con la ley divina, el que una persona, que es la mujer, sea propiedad del hombre. Entonces, ¿de dónde acá no puede ser que una persona de un color de piel diferente al nuestro, por quien yo pague plata, no sea de mi propiedad? Entonces, muy bien, la van a manumitir, devuélveme la plata. Y fue la única forma como se logró llevar a cabo esta manutención. En Estados Unidos tuvieron que pelear una guerra. Aquí se logró haciendo un fondo para pagarle a los dueños el valor de las esclavas y de los esclavos. Pero interesante. Esa misma ley eliminó el proteccionismo económico. ¿Recuerdan una ley que en Colombia hizo lo mismo posteriormente? No, ¿qué va? No se acordarán ustedes naturalmente de Gaviria como ministro del gobierno de Barco y después como presidente, que eliminó las barreras aduaneras que existían hasta ese momento, a partir de lo que inclusive el fundador nuestro, el doctor Consuelo Higgins, promovió como la CEPAL. Aquí, desde la colonia, había medidas de protección aduanera que trataban de que no se importaran las cosas que nosotros producíamos. Dentro de ellas estaban impuestos como los de la alcabala. La alcabala se tenía que pagar por el tabaco, por el aguardiente, por los productos agrícolas que se producían, por la venta y por la compra de los productos agrícolas. Era una de las fuentes más importantes de ingresos para el país. A Santander le propusieron que aboliera eso y dijo, lo único que tiene la República, y no lo hizo. Aquí Mosquera acaba con el proteccionismo económico, acaba con las alcabalas, y es un momento en que también hay libertad de importar y de exportar. Y Colombia se llena de artículos que obviamente vienen de Francia. Y yo estoy absolutamente seguro que aquí hay personas que dirán, uy, en mi casa tenemos unos muebles Luis XVI que mi tatarabuelo le regaló a mi abuela por allá en algún momento y los trajo de Francia. Y con Leclerc en Santander, así se hizo rico. Él trajo vajillas francesas y mandó para Europa tabaco y cosas de Egipto. Una época bonita la habitación. Una época bonita la habitación del campeonato italiano. También vinieron, pero no tantos como fueron a otros países. Colombia era un país que era difícil venir. Aquí mataban a cualquiera por cualquier razón, sobre todo si no era católico. Aquí, gente que no fuera católica no podía venir. Y obviamente estableció la separación de la Iglesia y el Estado. Y al establecer la separación de la Iglesia y el Estado, entonces dividió al liberalismo radical. Porque el liberalismo radical, que fue el que pasó esta ley, se dividió entre los gólgotas, que mantenían esta idea, y los liberales moderados,
que después se llamaron a sí mismos liberales conservadores y después le quitaron el título de liberal y se quedaron como conservadores. Y eso permitió la regeneración. O sea que aquí estuvo el germen de la destrucción del mismo sistema radical que se estableció en ese momento.